Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy, os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. Saludos, buscadores de lo oculto. Hoy nos adentramos en los secretos del enigmático libro de Enoch. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué este texto no forma parte de la Biblia? ¿Y cuál es su conexión con el arcángel Metatrón? En los albores de la creación, cuando el mundo apenas despertaba, ya existía el Mesías. Ángeles celestiales descendieron a la tierra, uniéndose con humanas, para dar vida a los gigantescos Nefilim. Y se dice que, en los tiempos del Apocalipsis, los justos empuñarán armas divinas contra los opresores. Pero, un momento. Ángeles, gigantes, profecías. Todo parece sacado de las sagradas escrituras. Sin embargo, esto pertenece al libro de Enoch, un texto apócrifo, excluido del canon bíblico y no reconocido por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. Solo las iglesias ortodoxas de Etiopía y Eritrea lo incluyen en sus Biblias. Este libro explora los orígenes de los Nefilim, la caída de ciertos ángeles, la justificación del diluvio y visiones del reino del Mesías. Muchos de vosotros nos habéis pedido que hablemos del libro de Enoch debido a su creciente presencia en la red. Desde una perspectiva cultural, su estudio es fascinante. Pero antes de sumergirnos en sus páginas, repasemos su historia. Compuesto por fragmentos de distintas épocas, se cree que fue escrito entre los siglos II y c., aunque algunos expertos sugieren que podría abarcar desde el siglo III a.C. hasta el I.D.C. No fue Enoch quien lo escribió. Su nombre se usa como narrador. Probablemente, sus autores fueron judíos fariseos o hasídicos, escribiendo en hebreo y arameo. La versión más completa, el libro de los secretos de Enoch o 1 Enoch, forma parte del Antiguo Testamento etíope tuobento. A lo largo de los años, fragmentos han aparecido en ge'ez, griego, latín y copto. También se encontraron partes en arameo y hebreo entre los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947. Estos manuscritos vieron la luz gracias a unos pastores beduinos que, buscando una cabra perdida, lanzaron piedras a las cuevas de Qumran. Una piedra, al golpear cerámica, reveló un tesoro de escrituras antiguas. En el misterioso enclave de los rollos del Mar Muerto, se hallaron 965 manuscritos, incluyendo fragmentos del enigmático libro de Enoch. Junto a él, otros textos apócrifos del Antiguo Testamento emergieron, tales como los testamentos de los patriarcas o el libro de los jubileos, del cual hablaremos más adelante, pues también hace referencia a Enoch. Este libro aborda la caída de los ángeles conocidos como los vigilantes, profecías apocalípticas y visiones del juicio final. Hoy, algunos movimientos espirituales lo consideran una fuente de sabiduría y revelación, que los fundadores de las iglesias cristianas intentaron ocultar al excluirlo de las Biblias oficiales. Cuando pensamos en el libro de Enoch, la pregunta natural es, ¿quién era Enoch? En el Génesis se mencionan varios Enoch. Uno es el hijo de Caín, otro, nieto de Abraham. Sin embargo, el Enoch del libro es el padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé, el del arca. En Génesis 5, 18-24 leemos: el total de los días de Enoch fue de 365 años. Y Enoch anduvo con Dios. Y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esto se interpreta como señal de su singularidad, ya que no se menciona su muerte, sino que fue llevado por Dios, quizás debido a su conocimiento de los misterios celestiales. El Nuevo Testamento también menciona a Enoch en la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, donde se cita su profecía sobre los impíos. El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio. Esta referencia genera debate. Judas citaba el libro de Enoch o una fuente común. No hay consenso sobre la identidad de este Judas, si era Tadeo o alguien más. Su mención fue aceptada como canónica, mientras que el libro de Enoch no lo fue. Además, la epístola de Bernabé también alude a Enoch en su capítulo 4, versículo 3. El escándalo consumado está cerca, como dice Enoch, pues el dueño abrevió los tiempos. En el libro de Enoch, capítulo 80, versículo 2, leemos: y en los días de los pecadores los años serán acortados. La conexión parece clara, pero el misterio persiste. En el místico sendero de las escrituras antiguas, encontramos que la epístola de Bernabé evoca las palabras del libro de Enoch.
Aunque esta epístola no es parte del canon oficial, su mención, junto a nombres ilustres como Taciano, Atenágoras, Tertuliano, Lactancio, Ireneo y Justino Mártir, revela que el libro de Enoc tenía un lugar especial en el corazón de los primeros cristianos. La pregunta que muchos se hacen es por qué este libro fue excluido del Antiguo Testamento. Algunos relatos nos llevan a San Jerónimo, un pilar de la Iglesia, quien bajo la dirección del Papa Dámaso I emprendió la tarea de traducir la Biblia a un latín accesible, utilizando principalmente la Septuaginta. Sin embargo, afirmar que Jerónimo eliminó el libro de Enoc sería incorrecto, ya que nunca formó parte del Antiguo Testamento ni de la Septuaginta, debido a su exclusión del canon judío. A pesar de su exclusión, el libro de Enoc resonaba entre los cristianos, apareciendo incluso en el Nuevo Testamento, como en el libro de Judas. Nunca se tuvo una seria intención de incluirlo en el canon, pues no se consideraba inspirado divinamente. Las escrituras sagradas, según la creencia, son la verdad revelada por Dios, y los textos bíblicos fueron escritos bajo inspiración divina. El libro de Enoc, aunque circulaba entre los fieles, no fue aceptado como sagrado, pues no se le atribuía inspiración divina. Un texto falible, carente de esta inspiración, no podía ser parte del canon. Además, la cronología de su redacción no coincidía con la vida del legendario Enoc, a quien se le atribuía para darle prestigio. Se apoyaba en la escritura que decía, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, sugiriendo que podría haber escrito su obra posteriormente. Otra razón para su exclusión es la presencia de afirmaciones que contradicen la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, se menciona la lluvia en tiempos donde, según la Biblia, no llovía antes del diluvio. Además, en el capítulo 13, versículos 4 a 5, los demonios, incluido Azazel, solicitan a Enoc que interceda ante Dios, ya que ellos no pueden comunicarse directamente con el Creador. Caminemos nuevamente por las enigmáticas páginas de los textos antiguos, donde encontramos una dualidad fascinante en la comunicación con lo divino. En el libro de Job, que figura en el canon bíblico, los demonios, liderados por Satanás, osan dirigirse directamente al Señor. Sin embargo, el libro de Enoc, ausente del canon, nos habla de ángeles, cielos y destinos, pero omite consejos morales para la vida cotidiana. Tal vez temieron que al centrarse tanto en lo celestial, los fieles descuidaran sus deberes terrenales. Quedar fuera del canon era para un texto paleocristiano un camino al olvido. Un monje bizantino del siglo VIII, Jorge Sincelo, fue el último en mencionar el libro de Enoc en griego. Solo la traducción al ge'ez, impulsada por la Iglesia Ortodoxa etíope en el siglo VI, ha perdurado. Este texto en lengua etíope es el vestigio de una obra que viajó por el latín, griego, arameo o hebreo. La Iglesia etíope lo preservó como sagrado, mientras que otras tradiciones no cuidaron sus versiones más antiguas. Ahora, permitidme aclarar, el libro de Enoc, también conocido como 1 Enoc, se distingue de 2 Enoc y 3 Enoc, obras posteriores sin conexión directa. 1 Enoc es el más antiguo y significativo. Se estima que 2 Enoc surgió alrededor del año 70 d.C. en Egipto, quizás en Alejandría, por un judío helenista inspirado por 1 Enoco. Esta obra, sobreviviente en eslavo antiguo, narra el viaje de Enoc por los 10 cielos, hasta su encuentro con Dios. En el 3 Enoc, un libro judío apócrifo, Enoc asciende al cielo en un carro de fuego y se transforma en el ángel Metatrón, no confundir con Megatron de los Transformers. Metatrón, en el judaísmo rabínico, es el ángel más poderoso, solo superado por el mismísimo Creador. En el vasto entramado de las tradiciones espirituales, nos encontramos con Metatrón, una entidad que emerge en el Talmud, ese compendio venerable que recoge la sabiduría oral, las ceremonias y los preceptos del judaísmo. Sin embargo, su figura permanece ausente en la Torá, la Biblia y el Corán. Se dice que el tercer libro de Enoc, una obra atribuida al rabino Ismael, figura eminente de la literatura cabalística de los siglos I d.C., realmente escrito en el siglo V, o Sip, en las cercanías de Babilonia. Pero concentremos nuestra atención en el primer libro de Enoc, aquel que casi forma parte del canon bíblico. Esta obra se divide en 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones oníricas y finalmente, la epístola de Enoc.
Los eruditos coinciden en que cada parte fue escrita en momentos distintos y unidas posteriormente. El libro de los vigilantes se inicia con una parábola sobre el destino de los justos y los malvados, mencionando la llegada de Dios al monte Sinaí para juzgar a la humanidad. Narra la caída de 200 ángeles con estas palabras, y ocurrió que, al multiplicarse los hijos de los hombres, nacieron hijas hermosas, y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y desearon, diciendo: escojamos esposas entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Semyaza, su líder, temió quedarse solo en su pecado, pero todos juraron unirse en este propósito. Así, 200 descendieron en los días de... Jared, según el Génesis, vivió 962 años, siendo superado solo por su nieto Matusalén, quien vivió 969 años. Retornando al libro de los vigilantes, hallamos una lista de líderes angelicales: Araquiel, Cocabiel, Tamiel y otros. Pero, ¿quiénes eran estos seres? En el libro de los jubileos, otro texto apócrifo del siglo II a.T.A., se dice: durante 300 años, Enoc aprendió todos los secretos del cielo y la tierra de los Bene Elohim. Elohim, un término hebreo que designa una deidad, generalmente a Yahvé, es usado en el Tanaj, el conjunto de 24 libros canónicos del judaísmo. Aunque suele traducirse como Dios, su pluralidad genera debate sobre su uso, evocando un plural majestático, como cuando un monarca se refería a sí mismo en plural, simbolizando una autoridad mayor. En el vasto océano del conocimiento antiguo, encontramos una corriente que desafía la simplicidad de nuestra comprensión moderna. Algunos eruditos sostienen que las culturas semitas ancestrales percibían un universo repleto de entidades espirituales, y que el término Elohim aludía a un panteón de deidades. Pero, ¿se referían entonces a un solo Dios, a una Trinidad divina, o tal vez a un coro celestial de ángeles? La respuesta se pierde en la bruma del tiempo. Sin embargo, en los textos antiguos, los Bene Elohim, hijos del Altísimo, compartieron secretos con Enoc, siendo llamados los vigilantes en el libro de Enoc. 2 centenares de estos ángeles decidieron descender a la tierra con un propósito: unirse a las mujeres humanas, dando origen a los gigantes, los Anakim. A estos seres también los encontramos en el Génesis, bajo el nombre de Nefilim, traducidos como gigantes. El relato de Enoc narra: tomaron esposas y se contaminaron con ellas, y enseñaron sus artes secretas. Las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes de altura descomunal, quienes agotarían los recursos humanos. Cuando los hombres no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos, consumiendo incluso su sangre. El Génesis, capítulo 6, refleja esta narrativa. Los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas de los hombres, y tomaron esposas. Y el Señor decretó: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, sus días serán 120 años. Los gigantes habitaron la tierra, y cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, nacieron héroes de renombre. En el libro de los vigilantes, se detalla cómo los ángeles caídos, liderados por Azazel, impartieron conocimientos prohibidos a la humanidad. Azazel enseñó a forjar armas, trabajar metales y el embellecimiento con piedras preciosas. Surgió la impiedad, y la humanidad se corrompió. Semjaza enseñó conjuros, armaros la resolución de encantamientos, y otros impartieron conocimientos celestiales y terrestres. Ante esta corrupción, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel elevaron sus voces al Altísimo, suplicando justicia. Y Dios, en su sabiduría, les confió una misión sagrada. Ah, amigos de lo místico y lo desconocido, ¿recordáis la misteriosa figura del ángel Metatrón? Sí, aquel del que nos hablan las revelaciones del 3 Enoc. En un rincón especial del libro de Enoc, conocido como el libro astronómico, se nos desvela un cosmos en movimiento, revelado a Enoc por el arcángel Uriel durante uno de sus viajes celestiales. Aquí también se nos presenta un intrigante calendario solar, similar al que aparece en el libro de los jubileos, con años divididos en 4 estaciones de 13 semanas, sumando un total de 364 días. Un sistema que, aunque fascinante, pronto se desincroniza con el ciclo natural de las estaciones, adelantándose un mes cada 25 años. La 4ª sección del libro de Enoc, el enigmático libro de las visiones oníricas, se sitúa en la época de los macabeos, a mediados del siglo II a.T.A. En este relato, sueños y visiones nos llevan a través de la historia del pueblo de Israel.
enlazando con el libro de los vigilantes. ... En una de sus visiones se menciona: y ahora, los ángeles de tus cielos son culpables de transgresión, y sobre la carne de los hombres permanece tu ira, hasta el gran día del juicio. Esta sección culmina con lo que se interpreta como el anuncio de un Mesías naciente, y vi que nació un toro blanco, con grandes cuernos, y todas las bestias del campo, y todas las aves del cielo le temían y le hacían súplicas todo el tiempo. Y vi hasta que todas sus generaciones se transformaron, y todos se convirtieron en toros blancos, y el primero de ellos se convirtió en un cordero, y ese cordero se convirtió en un gran animal, y tenía grandes cuernos negros en su... La parte final del libro de Enoc, la epístola de Enoc, nos lleva hacia el inevitable juicio final. En el Apocalipsis de las Semanas, datado a inicios del siglo II a.C., Enoc nos relata la historia del mundo, desde tiempos antiguos hasta el día del juicio, en 10 periodos o semanas. Las primeras 7 semanas abarcan el pasado, mientras que las 3 últimas se proyectan al futuro más allá del siglo II a.C. Y sobre estas semanas futuras nos dice: después de esto vendrá la 8ª semana, la de la justicia, en la cual se entregará una espada a todos los justos para que juzguen justamente a los opresores, que serán entregados en sus manos. Y al final de esta semana, los justos adquirirán honestamente riquezas, y será construido el templo de la realeza de El Grande, en su esplendor eterno, para todas las generaciones. Tras esto, en la 9ª semana se revelarán la justicia y el juicio, justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra. Tras ello, se abrirán semanas infinitas, donde el bien y la justicia florecerán. El pecado será un eco olvidado. ¿Y vosotros, queridos seguidores, qué pensáis sobre las revelaciones del libro de Enoc? ¿Debería haber encontrado su lugar en la Biblia? Me encantaría leer vuestras reflexiones en los comentarios. Si anheláis más historias fascinantes, os invito a suscribiros a nuestro canal. Gracias, mentes curiosas, por acompañarnos. Nos encontraremos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en Paranormalmente.